Este programa es auspiciado por la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y declarado de interés por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro programa de 2 segundos. Gracias por estar ahí. Voy a reproducir un anuncio del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, donde están ofreciendo una pública recompensa de entre la suma de 20.000 y 70.000 pesos de conformidad a lo previsto en el artículo decreto 2052/98 y sus modificatorios a las personas que aporten información fehaciente que contribuya al esclarecimiento, individualización y detención del autor del homicidio de Eric Omar Monti con documento 32.603.813, es un caso del que hemos hablado, con domicilio familiar en calle Ayacucho, número 861 de Aldo Bonzi, partido de La Matanza. El hecho ocurrió el 1 de enero de 2011 en circunstancias en que una persona masculina, quien conducía el vehículo Renault 19, bicuerpo color gris de vidrios polarizados, llantas deportivas grises y ópticas deportivas del tipo neón o similar, atropelló a Eric Omar Monti alrededor de las 2:10 horas en la intersección de las calles Lino Lagos y Juncal de la localidad de Aldo Bonzi, provocándole lesiones que instantes después ocasionaron lamentablemente su muerte, dándose el conductor a la fuga a bordo del rodado con destino incierto. Interviene la Unidad Funcional de Instrucción número 6 del Departamento Judicial de La Matanza. Las personas que quieran aportar información requerida deberán presentarse ante los fiscales de la Cámara de los distintos departamentos judiciales de la provincia, la Unidad Funcional de Instrucción número 6 del Departamento Judicial de La Matanza, cita en la calle Florencio Varela 2601 en San Justo. El teléfono de ese lugar es 4484-5746 o la Subsecretaría de la Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, cita en calle 2 entre 51 y 53 en La Plata. El monto de la recompensa será distribuido solo entre quienes se presenten a suministrar la información ante las autoridades señaladas, haciendo conocer que se encuentran motivados por el presente ofrecimiento, en los términos del decreto 2052/98 y sus modificatorios de la resolución ministerial 2390/07. Se asegura estricta reserva de identidad. A lo que hemos llegado, lamentablemente, a lo que hemos llegado. Hablando de justicia, hoy después de la apertura vamos a tener una interesante charla con el doctor Eduardo Baeza, que es asesor de la senadora Nancy Parrilli, que es la autora, o digamos, trabajaron a la par el doctor Baeza, la senadora Parrilli, con familiares de víctimas para una ley que hemos hablado y que hoy vamos a ver un poco la sesión en el Senado sobre la tipificación de los delitos viales. Después de la apertura, arrancamos. Bien, primer bloque del programa de hoy de 2 segundos. Como dijimos, estamos de asesores de la senadora Nancy Parrilli y el doctor Edgardo Baeza. Gracias por estar. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo nace, doctor, esta ley? ¿Con qué objetivo y por qué? Esencialmente nace por una inquietud de todas las asociaciones de víctimas de hechos de tránsito que desde hacía varios años están bregando por la penalización efectiva del homicidio cometido con un automotor en situaciones de imprudencia. Precisamente un familiar de una víctima de un hecho de tránsito, neuquino, hizo, digamos, para solicitar que se trate la ley. Que se trate una ley, que se impulse una ley, vino caminando desde Neuquén, desde Plotier, hasta el Congreso. Y lo hemos pasado en su momento en cámara, claro, cuando él venía para acá. Y donde él iba a comenzar una huelga de hambre. En ese momento Felipe Rodríguez Láguez
llama a la senadora Parrilli para que... Felipe Rodríguez Laen, le avisamos a todos, ya estuvo en el programa, que es el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Claro, bueno, entonces la senadora lo recibe a él y el resto de los familiares de víctimas que estaban acompañándolo y comienzan a trabajar en forma conjunta para lograr una ley con dos objetivos, o con un objetivo central, que es que el homicidio cometido con un automotor conducido con supuestos de realmente imprudencia muy grave no pueda ser sujeto de una condena condicional, ¿no es cierto? No puede ser sujeto a una decisión, digamos, del juez que lo deje salir o no. Claro. Entonces, lo que finalmente logra la ley es incorporar un artículo al Código Penal, entre varias modificaciones que tiene, creo que es más trascendente, que cuando se produce un homicidio con un automotor conducido a una superlativa excesiva velocidad, o estando la persona alcoholizada con más de 2 gramos de alcohol en sangre. Lo voy a ayudar, estando inhabilitado para hacerlo, violando señales de tránsito, cruzando un paso a nivel con barreras bajas o señales indicativas de detención de automóvil. Claro, en esos supuestos, es decir, violar semáforo, contramano, en todos esos supuestos que se comete el homicidio, la pena va a ser de 4 a 12 años de prisión y la inhabilitación por el doble tiempo de la condena. A ver, antes eso no tenía pena, porque no estaba tipificado un homicidio culposo agravado. No tenía pena. Sino que estaba la pena que correspondía al homicidio simple cometido con un automotor, ¿no es cierto?, donde se agravaba la pena, pero no llegaba a ser de cumplimiento efectivo. Claro, porque la pena era de 2 a 6 meses. De 2 años y 6 meses a 5 años. Claro, y entonces hacer de 2 años y 6 meses, los jueces tomaban la mayoría de las veces la mínima, claro, y la persona salía libre. Cumplía la condena, pero en forma condicional, bien, o sea, sin cumplimiento efectivo de la condena, sin ir preso concretamente. Bien. Esta es la principal modificación. Si me permitís, por favor, hay otra modificación que es muy significativa, que esto era lo que pedían las asociaciones de víctimas. Y bueno, había un gran consenso y hubo un gran consenso de senadores, tal es así que se aprobó por unanimidad. Otra modificación que es muy interesante es que todas estas conductas que vos acabas de mencionar, la de conducir a ahora la vamos a repetir nuevamente, etcétera, constituyen en sí mismo un delito. Si bien acá la pena no es de prisión, hay una pena muy interesante que se incorpora al proyecto de la Senado, que lo incorpora la Senado en el proyecto, que es la prestación de servicios comunitarios, que es concretamente una especie de prisión en libertad. Yo estoy libre, no estoy en una cárcel, pero estoy obligado, en este caso, a cumplir tareas al servicio de la comunidad en un horario o en un tiempo determinado durante una cantidad de tiempo determinado. Por ejemplo, por mes de 20 a 36 horas mensuales y por un periodo de 6 a 2 años. ¿Sí? Esa es la condena más importante que tiene aquel que comete estas digamos, no son solamente infracciones de tránsito, sino que son graves imprudencias. ¿Y cuáles serían ahí, en ese caso, que darían el tema del trabajo comunitario? ¿Cuáles serían? La idea es que el trabajo comunitario se realice en servicio de entidades estatales, vinculadas a la educación, a la atención de los discapacitados por accidentes, por hechos de tránsito. Bueno, para que vean la realidad. Y a la prevención, claro. Que la gente en ese periodo, que puede ser 6 a 2 años, donde realmente se le impone una carga muy grande, esa persona pueda reflexionar, recapacitar sobre lo que hizo y pueda, digamos, en cierta medida, es decir, paliar el daño que ha producido. ¿Sí? Bien. O que podría haber producido. Bien. Ahora vamos a ir a una nota en la calle que hicimos con la gente. Le preguntamos a la gente cuál creía que era el accionar de los jueces con respecto a los delitos viales. Y esta es la respuesta. ¿Cómo pensás que la justicia actúa cuando hay un siniestro vial? No estoy conforme con la justicia. No tenemos seguridad jurídica y tampoco en la calle. Verdaderamente se prueba con el accidente de la semana pasada de esa mujer que fue atropellada en Bulnes y Las Heras.
evidentemente no tienen la pena de vida, porque esa persona que mató a esa mujer no tenía la conciencia, ni siquiera tenía la pena que tendría que darle. Si tenía una pena bastante justa, nosotros nos siguen cometiendo esa misma acción, porque lo vienen haciendo repetidamente los colectiveros, y yo también me incluyo, ¿no? Porque no tenemos pena. ¿Qué opinión te merece en cuanto a los fallos de la justicia sobre hechos viales? No tengo idea. Y con respecto a los fallos que dan los jueces. Ah, con respecto a los fallos, es la pregunta. No sé, me mataste. Cuando es un accidente, pero cuando se puede evitar, no es un accidente. Ahí tendría que ser más duros. A veces, lo que pasa es que hay accidentes que pasan y es inevitable. Calle. Pero cuando no es un accidente se puede evitar. Alta velocidad, estar tomado, drogado, lo que sea en la calle, eso ahí tendría que ser durísimo. Ahí sí me parece que no tendrían que andar con vuelta. La mayoría, el 90%, son lamentables. Cualquiera hace cualquier cosa en la calle y no pasa nada, está todo bien. Nadie va preso, matás a alguien y a los 2 días estás otra vez manejando. Todo se maneja así acá. Una persona alcoholizada pasa por arriba una familia y el juez lo toma como si no hubiera pasado nada. Yo creo que eso también se tiene que replantear. No hay duda de eso. Hacele caso, sabe lo que dice por tu seguridad. Es el consejo de la campaña de conciencia vial de Amortiguadores Sachs. Bueno, regresamos después de esta. La verdad que estábamos charlando fuera de cámara, interesante encuesta. Nosotros siempre en este programa, y yo particularmente digo que hasta ahora que se está por poner la ley, no hay mejor manera de matar a una persona en nuestro país que atropellándola con el auto, porque nadie va preso. Y la última persona que hablaba, habla de una realidad, que nadie iba preso. Ahora yo le pregunto, doctor, ¿puede ser que también una de las causas que se necesite imponer una ley es porque la mayoría de los jueces al tomar la palabra accidente, es como que para ellos es algo casual? Claro. Precisamente, es decir, como decía uno de los entrevistados también, si es evitable no es un accidente. Es decir, que son la mayoría. Que son la mayoría. Si uno cumple todas las disposiciones reglamentarias de tránsito y obra con la prudencia necesaria, no puede producir, es decir, realmente los accidentes se producirían, pero serían, digamos, muchísimo menos que todos los hechos de tránsito que tenemos. Ahora, esta ley que tiene que ir ahora a diputado, que después voy a hablar un poquitito de eso, ¿salva todo? ¿Determina que ya no va a haber más accidentes? No, de ninguna manera. La represión penal es el último eslabón. Previamente hay otras cosas que hacer, como es la prevención, la educación, mejorar todo el sistema de prevención mediante las multas, las infracciones de tránsito. Inclusive esta misma ley que ha planteado la senadora tiene una instancia represiva previa, que es aquel que no produce el daño concreto, pero sí que obra con mucha imprudencia por manejar alcoholizado. No mató a nadie, etcétera, pero lo hizo en malas condiciones. Claro, pero conducía de tal manera que podía haber puesto en peligro la vida de alguna persona. Ahí ya hay una sanción penal, que es esta prestación de servicios comunitarios, que ya es una alerta bastante importante. Y finalmente la prisión efectiva a quien haya matado, es decir, cometiendo, digamos, manejando con sumísima imprudencia, ¿no? Con suma imprudencia. Yo voy a nombrar nuevamente lo que acaba de decir el doctor con respecto al homicidio culposo agravado. ¿Cuáles serían? Siempre hablo en potencial porque esto tiene que aprobarse en diputado y esperemos que no hagan demasiado cambio y que no tarden tanto. Ya se acabó la época de las elecciones hasta octubre, así que ahora tienen que ponerse a trabajar. Homicidio culposo agravado por conducir a velocidades superiores a las reglamentarias, alcoholizado con más de 2 gramos, estando inhabilitado para hacerlo, violando las señales de tránsito, cruzando un paso con barreras bajas o señales indicativas de detención de automotores. ¿Hay algo más con esto? No. Es hasta ahí. Bien, ahora vamos a algo muy interesante, que fue el día que se hizo la votación en el Senado,
Y vamos a ver cómo los senadores exponían. No es largo porque dura más de media hora, 45 minutos, así que extractamos algunas partes para que ustedes puedan ver cómo se discutió ese día que se aprobó la ley unánimemente en la Cámara de Senado. Adelante. Gracias, presidente. Bueno, ya la presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha explicado los aspectos técnicos del proyecto, así que yo voy a hacer una breve reseña del mismo. Era el mes de octubre cuando estábamos por tratar el proyecto de matrimonio igualitario. Recibimos una llamada del director de la Agencia de Seguridad Nacional Vial, Rodríguez Lagens, quien se encuentra presente y agradecemos su presencia hoy aquí, porque un joven neuquino había llegado caminando hasta el Congreso, iba a pasar una noche muy fría, porque quería que empezáramos a trabajar sobre un proyecto de seguridad vial donde realmente se penalicen estos hechos atroces que vive nuestro país. Ese joven es Guillermo Álvarez, está hoy acá con nosotros. Fuimos a buscarlo a la plaza y allí estaban presentes también las otras asociaciones, a quienes agradezco, y empezamos a elaborar y a trabajar en este proyecto. Con esta modificación de la legislación, nosotros lo que hemos aprendido en este tiempo, fundamentalmente, que nos transmiten los familiares, es que si se puede evitar, no es un accidente. Por lo tanto, las personas que van a ser, en todo caso, sancionadas y alcanzadas por esta ley, son aquellos responsables que van a conducir con grave imprudencia e irán efectivamente a prisión. Porque hoy todos sabemos que si se conduce alcoholizado, si se conduce a un exceso de velocidad en una zona rural o una zona urbana, no solamente estamos poniendo en peligro nuestra vida, sino también la vida de los otros. El conducir no es una actividad privada, es una actividad pública, compartimos un espacio público, por lo tanto tenemos que hacernos responsables de las conductas que vamos adquiriendo. Incorpora también esta ley una nueva pena al Código Penal, que es la prestación de los servicios comunitarios. La prestación de los servicios comunitarios tiene fundamentalmente a trabajar sobre la conciencia de aquella persona que ha cometido el delito, asistiendo a los familiares, asistiendo a las asociaciones, asistiendo a las escuelas, justamente a difundir aquellas normas que eviten continuar con este flagelo que lamentablemente es la mayor causa de muertes que tenemos en nuestro país. Señores senadores, si se puede evitar, no es un accidente. Por eso no hablemos más de accidentes, hablemos de hechos de tránsito y pensemos que necesitamos realmente un cambio cultural importante. Esta ley seguramente no alcanza. Tenemos que hablar de prevención, de educación, de concientización, de control, pero también de sanción. Hoy en muchas de nuestras provincias, cuando ya hace muchos años que tenemos prohibido fumar en los lugares públicos, hace 5 años o 10 atrás nos parecía imposible, sin embargo ese cambio cultural se ha dado. Nosotros hemos sancionado también este proyecto en el Senado. Así que, ¿por qué realmente si lo tomamos como un cambio cultural importante y si trabajamos con la seriedad que esto requiere, vamos a evitar todos estos hechos de tránsito que lesionan tanto a nuestras familias argentinas y que nos cuestan tantas vidas por día? Así que muchísimas gracias
y desde ya agradezco el acompañamiento del voto de todos mis compañeros del Senado. Gracias. Gracias, senadora. Resultan 47 votos afirmativos, unanimidad. Muy bien, por unanimidad aprobado. Pasa entonces a la honorable Cámara de Diputados. Continuamos. Soy Diego el Chavo Fuchs y un consejo: hay que respetar al otro. Básicamente manejar en la calle, andar en la calle en una ciudad con una numerosa cantidad de autos como Buenos Aires, hay que respetar al otro. Es la única manera que se puede manejar bien y en la que se pueden evitar accidentes. La verdad, emocionante, por lo menos para mí, fue todo lo que dijo la senadora Nancy Parrilla, a la cual estamos, por lo menos los familiares, le estamos muy agradecidos, la senadora del Frente para la Victoria por la provincia de Neuquén, porque habló con un total y todo el tiempo que estuvo trabajando con familiares, lo hace con un total compromiso y se ve en la manera de expresarse, así que desde acá le agradecemos mucho. Eduardo, sé que están trabajando en otros proyectos y hay uno en particular que está bueno porque está motivado. Ustedes recordarán el año pasado la película Carancho, que nosotros hemos ido a ver a Pablo Trapero, el director, y le hemos hecho una nota a Ricardo Darín y a Martina Guzmán. Y a ver, ¿cómo es la ley nueva que están trabajando ahora, que está trabajando la senadora con ustedes? ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, básicamente lo que trata de evitar es que se siga lucrando indebidamente con los hechos de tránsito. Bien. Como está sucediendo y como bien lo expone Trapero. Entonces, este proyecto, en síntesis, obliga a que todo acuerdo extrajudicial que se llegue con las víctimas de los hechos de tránsito sea homologado por el juez. Primer tema de defensa de la víctima del hecho, por ejemplo, del hecho de tránsito. Y el segundo es que el pago se haga directamente a la víctima. Aunque la víctima le haya dado un poder a un abogado para que cobre, no, el pago tiene que ser directamente. ¿Sabes que con esta ley están cortando muchos negocios, no? Precisamente, porque en la medida que se corte el negocio... Va a haber más desocupación con esto. Yo soy abogado, pero acá no se está criticando al abogado, Totalmente. sino se está criticando al carancho. Totalmente. Que a veces, que no es solamente un pseudo abogado, sino también que hay médicos, policías involucrados. Hay que repartir a muchos. Y aparte la senadora tiene otros proyectos muy interesantes vinculados al todo el tema vial, que es hacer un seguro obligatorio para la reparación inmediata de la víctima del hecho de tránsito y de su familia, porque las consecuencias, y vos lo sabés, son muy devastadoras, ¿no? Entonces, lo que la senadora propone es un seguro obligatorio que tienen que tener todos los automovilistas para llevar una reparación inmediata, rápida a la víctima. ¿Sí? Que no espere un juicio civil tan largo. Que no espere un juicio civil de 5 años. ¿Y quién lo pagaría ese...? Evidentemente lo tienen que pagar todos los automovilistas porque son todos los que generan el riesgo, ¿no? O sea, el seguro de vida obligatorio, el seguro obligatorio del automotor está en todo el mundo y muy evolucionado. El nuestro es muy primitivo, es un seguro que obliga a un juicio de 3, 4, 5 años para cobrar una indemnización. Ya es tarde. Porque si la persona falleció, hay que asistir a la familia en forma inmediata para reemplazar los ingresos de ese padre de familia que dejó de aportarlo. Y si la persona es lesionada, o gravemente lesionada, hay que brindarle la mejor de asistencia médica para recuperarlo, para no tener un inválido, digamos, subvencionado, sino tener una persona que se pueda reinsertarse rápidamente. Después también contemplan algo novedoso, que es la asistencia psicológica a toda la familia que ha sido, digamos, donde se ha producido, digamos, una víctima, ¿no? Ese es otro proyecto de la Senado muy interesante, y otro que también está trabajando es el del daño punitivo, que se usa mucho en Estados Unidos, que es sancionar a aquel que con desaprensión produce un daño a otro. Esa es una modificación al Código Civil que lo que va a hacer es que el que produzca estas barbaridades le cueste en el bolsillo, que es la víscera. Que es lo peor que les puede hacer. Que no solamente indemnice, sino que tenga una multa económica por haber actuado con total desaprensión por la vida y la tranquilidad de la gente, ¿no? Yo he visto la sesión del Senado entera, la he visto en mi casa para analizar,
y obviamente tenemos que extractar una parte chica por una cuestión de tiempo. Y la verdad que es emocionante ver cuando en el Senado, donde hay distintos partidos políticos, mucha cantidad de senadores, 47 en este caso, votan todos una ley que es para favor de la vida y para favor de todos. Y ahí no importó la bandería política, no importó las elecciones, no importó nada. Y esto la verdad que es, aparte democrático, es auspicioso para que después, ahora que se tiene que pasar a la Cámara de Diputados, también que los asesores rápidamente definan qué cosas querrían cambiar o no. Yo espero que no las cambien porque si no tiene que volver todo para atrás. Y es mejor empezar con una ley y después de a poco ir perfeccionando lo que haga falta. Pero me parece, yo me siento honrado de tener un Senado que haya aprobado esta ley y que haya trabajado con muy buena leche y mirando la vida y mirando para adelante. Doctor, ¿algo para agregar? No, te agradezco mucho y creo que la labor que vos haces es muy importante y es uno de los puntos fundamentales para terminar con este flagelo que es la inseguridad vial, ¿no? Bueno, desde acá un abrazo muy grande a la senadora Nancy Parrilli, que la verdad que se lo merece. Gracias, se lo voy a retransmitir. Gracias. Y se va a sentir muy honrada. Gracias por venir. A ustedes la semana que viene en otro programa de 2 segundos. Chau. ¿Cuál es tu pena? Caminas como la reina en la colmena. ¿Cuál es tu pena? Si cortaste con sal tibia tus cadenas, ya nadie puede ignorar.